Les doy la bienvenida a este video donde vamos a estar hablando temas sobre la introducción a mecánica de fluidos. Los integrantes de este equipo somos Castillo Núñez Luis Armando, Domínguez Urias Pamela, Legarda Adame Luis Armando y Prieto Sepúlveda Diego. Y la primera pregunta que vamos a abordar en este video es la siguiente: ¿qué es un fluido? O bien, ¿cuál es la diferencia entre un sólido y un fluido? Todos sabemos la respuesta general y bastante vaga. Un sólido es duro y no es fácil que se deforme, mientras que un fluido es suave, se podría decir, y se deforma fácilmente, así como nos podemos mover sin problema con aire a nuestro alrededor. Estas observaciones casuales, aunque son algo descriptivas, no son lo suficientemente satisfactorias desde un punto científico o ingeniería. Si tomamos un vistazo más profundo a la estructura molecular de los materiales, vamos a darnos cuenta de que los materiales que comúnmente clasificamos como sólidos, como el acero o el concreto, tienen moléculas densamente espaciadas con grandes fuerzas cohesivas intermoleculares que permiten al sólido mantenerse en su forma o el no ser fácilmente deformado. Sin embargo, para materia que normalmente pensamos como líquida, como el agua o el aceite, las moléculas están aún más separadas. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que las de los sólidos y estas moléculas tienen más libertad de movimiento. Por lo tanto, los líquidos pueden ser cómodamente deformados, pero no comprimidos con tal facilidad, y pueden ser vaciados en contenedores o llevados mediante un tubo. Los gases, como el aire o el oxígeno, tienen un espacio aún más grande entre moléculas y una libertad de movimiento con fuerzas intermoleculares cohesivas insignificantes, y como consecuencia pueden ser deformados y comprimidos con sencillez, y estos van a ocupar todo el volumen de cualquier contenedor en el que se coloquen. Ambos, líquidos y gases, son fluidos. Y aunque las diferencias entre sólidos y líquidos pueden ser explicadas cualitativamente con base en la estructura molecular, una distinción más específica está basada en cómo se deforman bajo la acción de una carga externa. Específicamente, un fluido se define como una sustancia que se deforma continuamente cuando actúa sobre un esfuerzo cortante de cualquier magnitud, a diferencia de un sólido que inicialmente bajo una carga cortante se deformará, normalmente muy poco, pero no continuará deformándose o fluyendo. No obstante, un fluido común como agua, aceite o aire satisfacen la definición de fluido. Se asume para la mayoría de los casos, para facilitar el estudio de los fluidos, que sus características que nos interesan, como presión o velocidad, varían continuamente a lo largo del fluido. Por eso, se toma un fluido como continuo. Ya que en el estudio de mecánica de fluidos estaremos tratando con una variedad de características, es necesario desarrollar un sistema para describir estas características cualitativas y cuantitativamente. El aspecto cualitativo sirve para identificar la naturaleza o tipo de características como longitud, tiempo, estrés, velocidad, mientras que el aspecto cuantitativo provee una medición numérica de las características. Un estándar de medición como el metro, el pie para longitud, la hora para el tiempo o kilogramo para masa son llamadas unidades. Las dimensiones primarias o básicas son longitud, tiempo, masa, temperatura, etc. Ambas para describir el aspecto cuantitativo de un fluido y la segunda para el aspecto cualitativo. Por lo tanto, para describir la velocidad con términos cualitativos se escribiría de la siguiente forma: V igual 2 con un punto arriba, LT a la menos 1. El símbolo de igual con el punto arriba es para indicar dimensiones secundarias en términos de dimensiones primarias. Para mecánica de fluidos generalmente solo utilizarán tres dimensiones básicas, L, T y M, o alternativamente L, T y F, donde F es la dimensión básica de la fuerza. Todas las ecuaciones derivadas teóricamente son dimensionalmente homogéneas. Esto significa que las dimensiones del lado izquierdo deberían ser las mismas que las del lado derecho, y todos los términos aditivos separados deben tener las mismas dimensiones. Se toma como una suposición fundamental que todas las ecuaciones que describen fenómenos físicos tienen que ser dimensionalmente homogéneas. Si esto no fuese cierto, estaríamos intentando igualar o agregar cantidades físicas no relacionadas, lo que no tendría sentido. Ejemplo de la siguiente ecuación: V es igual a
velocidad inicial más aceleración tiempo. Como se puede ver en la tabla, donde v es igual a 0, es la velocidad inicial, a la aceleración y t el intervalo de tiempo. En términos de dimensiones, la ecuación es lt a la menos 1 igual, con el punto arriba, lt a la menos 1 más lt a la menos 1, por lo que es dimensionalmente homogénea. Sistemas de unidades. Además de la descripción cualitativa de las diversas cantidades de interés, generalmente es necesario tener una medida cuantitativa de cualquier cantidad dada. Hay varios sistemas de unidades en uso y consideraremos 3 sistemas que se usan comúnmente en ingeniería. Sistema internacional. En 1960, la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, la organización internacional responsable de mantener precisos estándares uniformes de medidas, adoptó formalmente el Sistema Internacional de Unidades como norma internacional. Este sistema, comúnmente denominado SI, ha sido ampliamente adoptado en todo el mundo y se usa ampliamente en los Estados Unidos. En el sistema internacional, la unidad de longitud es el metro, la unidad del tiempo es el segundo, la unidad de masa es el kilogramo y la unidad de temperatura es el Kelvin. Aunque la escala Celsius no es en sí misma parte del sistema internacional, es una práctica común especificar las temperaturas en grados Celsius cuando se utilizan unidades SI. La unidad de fuerza, llamada Newton, se define a partir de la segunda ley de Newton. La unidad de trabajo en SI es el Joule, que es el trabajo realizado cuando el punto de aplicación de una fuerza se desplaza una distancia en la dirección de una fuerza. La unidad de potencia es el Watt, definido como Joule por segundo. Sistema gravitacional británico. En el sistema BG, la unidad de longitud es el pie, la unidad del tiempo es el segundo, la unidad de fuerza es la libra y la unidad de temperatura es el grado Fahrenheit, o el valor absoluto en temperatura, que es el grado Rankine. La unidad de masa, llamada Slug, se define a partir de la segunda ley de Newton, dado que la gravedad estándar de la Tierra se toma como gravedad es igual a 32.174 pies sobre segundo cuadrado, comúnmente aproximado como 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Se deduce que una masa de un slug pesa 32.2 libras bajo la gravedad estándar. Sistema de ingeniería inglesa. En el sistema EE, las unidades de fuerza y masa se definen independientemente. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado al utilizar este sistema junto con la segunda ley de Newton. La unidad básica de masa es la libra-masa y la unidad de fuerza es la libra. La unidad de longitud es el pie, la unidad de tiempo es el segundo y la escala de temperatura absoluta es el grado Rankine. Para hacer que la ecuación que expresa la segunda ley de Newton sea dimensionalmente homogénea, la escribimos como fuerza es igual a masa por aceleración sobre Gc, donde Gc es una constante de proporcionalidad que nos permite definir unidades tanto para fuerza como para masa. En el sistema de ingeniería inglesa, el peso y la masa se relacionan con la ecuación que se encuentra aquí a la izquierda. W, que es el peso, es igual a masa por esta G, que no tiene ningún subíndice, significa la gravedad local o la gravedad en un punto específico, ya que independientemente de que estemos en la superficie de la Tierra, por decirlo de un ejemplo, no es igual en cualquier punto de la superficie, no es igual en todos lados. Y la G que está debajo dividiendo es una gravedad estandarizada, la que utilizamos por lo general, y cuando lo utilizamos así estándar, la G que tenemos arriba y la G que tenemos en el denominador tienen el mismo valor. Ahora, explicando por ejemplo con el sistema de ingeniería inglesa, para una libra fuerza que proporciona una aceleración de 32.17 pies sobre segundo al cuadrado a una masa
de una libra masa, como tenemos aquí en la primera parte del lado derecho, esa multiplicación es lo que nos explica ese texto. Una libra masa multiplicada por 32.17 pies sobre segundo al cuadrado es igual a una libra fuerza, y una libra fuerza también equivale a un slug por un pie sobre segundo al cuadrado. Al ser igual ambos lados izquierdos de las ecuaciones, ya que ambos son una libra fuerza, los podemos igualar y vamos trabajando en nuestra ecuación. Despejamos un slug y obtenemos el resultado que tenemos aquí abajo. Un slug es igual a 32.17 libras de masa. Esto en el sistema de ingeniería inglesa o EE. En la bibliografía que manejamos tenemos dos tablas que nos ayudan a convertir unidades dependiendo del sistema en el que estemos trabajando. Del lado izquierdo tenemos la tabla 1.3 que nos ayuda a transformar unidades del sistema inglés, como lo son los pies, libras, slugs, BTU, millas, etc., a unidades del sistema internacional, metros, kilogramos, joules, newtons, watts, etc. La manera de transformar aquí es que tenemos nuestras unidades, nuestros elementos en las unidades del sistema inglés, y por cada una que tengamos de ellas tenemos que multiplicar por el número que tenemos hasta el extremo derecho, según sea nuestro requerimiento de aceleración, de área, de energía, de fuerza, de masa, de potencia, etc. Y el resultado después de multiplicar va a ser el que se encuentre en nuestra columna de la segunda de la derecha hacia la izquierda. De igual manera la tabla 1.4 nos proporciona igual las conversiones, las equivalencias. Sin embargo, aquí de manera inversa tenemos nuestras unidades para transformar, trabajando en unidades del sistema internacional, poderlas convertir y trabajar en unidades del sistema inglés. El procedimiento es exactamente el mismo y pues sería todo lo que nos arrojan estas tablas. Una conversión bastante sencilla, bastante fácil. Creo que lo único es que estamos acostumbrados a trabajar las exponentes en otro formato, pero pues la E es trabajar el por 10 y ya dependiendo del signo es el por 10 a la menos 1, más 2, menos 3, etc. La única fórmula que tenemos aquí que puede ser un poco diferente, porque no es una equivalencia tal cual, es la de grados Fahrenheit a centígrados y viceversa, ya que es una fórmula diferente dependiendo de qué unidad vayamos a convertir hacia qué sistema. Y por último vamos a trabajar un ejemplo para trabajar un tema que ya conocemos, la segunda ley de Newton, y repasar un poco de este tipo de conversiones. En este caso tenemos un problema en el cual un tanque con un líquido con una masa total de 36 kilogramos se encuentra apoyado en el soporte de un compartimiento de una nave espacial. Es decir, todo nuestro compartimiento y junto con la masa del líquido da una masa total de 36 kilogramos y nos pide determinar la fuerza que este tanque ejerce sobre el soporte inmediatamente después de despegar, cuando la nave acelera hacia arriba con una aceleración igual a 15 pies por segundo al cuadrado. Y utilizando nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a resolver el problema. Primero que nada tenemos que saber cómo aplicar la segunda ley de Newton. Aquí hacia arriba vamos a tomar nuestro positivo y hacia abajo nuestro negativo, es decir, nuestra fuerza que ejerce el compartimiento menos el peso, la fuerza multiplicada por la masa total del compartimiento más el líquido es igual a la masa por la aceleración. Cuando despejamos la fuerza, obtenemos que la fuerza es igual a la masa total multiplicado por la gravedad más la aceleración. Esto porque ya sabíamos que el peso de nuestro compartimento es igual a la masa por la gravedad, y ya jugando con la álgebra ya llegamos a esa ecuación. Fuerza que ejercida es igual a masa por
gravedad más aceleración, esos últimos dos juntos antes de multiplicar. Lo sustituimos utilizando la manera más conveniente de las unidades. En este caso tenemos que llegar a newtons, tenemos kilogramos, tenemos la gravedad en el sistema internacional, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y tenemos una aceleración que está en el sistema inglés. Entonces lo único que tenemos que hacer es, con ayuda de nuestra tabla anterior, convertir nuestros 15 pies sobre segundo al cuadrado a metros sobre segundo al cuadrado. Nada más utilizamos la conversión. En este caso multiplicamos los 15 por 0.3048 metros que hay por cada pie, y al momento de multiplicar por 36 todo ese conjunto que está dentro del corchete, obtenemos una fuerza que ejerce el compartimiento de 518 newtons. Es muy sencillo de utilizar, solamente hay que saber cómo trabajar nuestras unidades.